Cordial saludo, mi nombre es Víctor Muñoz, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de especialización en seguridad informática. Bueno, a continuación voy a hacer la presentación final para la materia de seguridad en bases de datos. Listo, entonces, digamos que el caso problema es que pues, se cuenta con una empresa que se llama, conocida como Quality SaaS. Esta es una organización pues, internacional que se dedica a la búsqueda y formación del talento humano en las distintas áreas que digamos que requieren las otras empresas. Entonces, debido a la expansión que ha tenido sus sedes, tanto a nivel nacional como internacional, pues se evalúa la posibilidad de implementar sistemas de información que apoyen y salvaguarden la información de toda la organización. Entonces, por lo tanto, pues se debe seleccionar pues, la infraestructura tecnológica que dé soporte a toda esta información. Bueno, para empezar, pues se tiene, digamos, que dar algunos conceptos como son los sistemas gestores de base de datos, que pues básicamente hacen referencia a un sistema que permite la interacción entre la base de datos y las aplicaciones para manejar los datos de una manera pues más sencilla y más ordenada, los cuales posteriormente van a ser información que será de gran importancia para las empresas y las organizaciones. También están los salvaguardas, que ya son mecanismos que se implementan para tener los datos a salvo y sin la posibilidad de perderlos si se llegase pues, a presentar algún tipo de incidente. Bueno, resulta que existen dos tipos de bases de datos. Entonces están las bases de datos relacionales, que donde sus características pues es que permiten la normalización, no permiten que dos tablas estén nombradas de la misma manera, la relación entre las tablas se hace a través de las llaves primarias y foráneas. Para cumplir con la propiedad de integridad de los datos se hace uso de las llaves primarias, que deben ser únicas y obligatorias para cada tabla. También utiliza pues el lenguaje de consulta estructurado o SQL y garantiza la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad de los datos. Eh, digamos que las características ya de las bases de datos no relacionales o no SQL, pues es que son ideales para datos semiestructurados y no estructurados, son ideales para los modelos de datos como documentos, gráficos y clave valor. También permite la jerarquía entre elementos. Ya con los grandes volúmenes de datos pues, que se manejan hoy en día, pues es ideal la utilización de bases de datos no SQL. También permite la reparación automática y la distribución de datos. Y finalmente, pues los clústeres pueden ser más económicos que los servidores que se deben utilizar en las bases de datos relacionales. ¿Cuáles son las ventajas de las bases de datos ya relacionales? Pues estas evitan la duplicidad de los registros, es más sencillo su gestión a diferencia pues, de otros modelos. Al aplicar las reglas de normalización se previene la redundancia de los datos. También tiene alta consistencia en los datos, se apoya en el procesamiento orientado a conjuntos, permitiendo pues las consultar entidades diferentes y realizar consultas join. Los años que llevan el mercado pues brindan una gran madurez. Por otro lado, las ventajas, digamos, de las bases de datos no relacionales es que permiten un desarrollo rápido e interactivo. La escalabilidad se puede abordar mediante la utilización de clústeres distribuidos. Tiene mayor rendimiento que las bases de datos relacionales. También permite la utilización de modelos específicos de datos como son los documentos, clave valor y gráficos. Tiene APIs diseñadas para cada modelo de datos, tiene baja latencia y aporta un alto rendimiento. Y pues también últimamente han sido implementados eh, digamos, por grandes empresas como son Facebook, Google, Amazon, etcétera. Pero entonces, ¿cuáles son digamos, las desventajas de las bases de datos relacionales? Resulta que la presentación de los datos en las tablas hace que los datos abstractos, como los generados por aplicaciones multimedia, pues no se puedan representar en las bases de datos relacionales.
Tampoco permite la jerarquía entre tablas debido a que todas se encuentran a un mismo nivel. Puede presentarse segmentación de los datos, lo que hace que el rendimiento disminuya. También tiene menos rendimiento que las bases de datos no relacionales o no SQL. Y finalmente, pues se debe saber que o sea, se debe saber qué tipo de datos es el que se va a almacenar o qué, pues sí, qué es lo que se va a almacenar en la base de datos. Pero por otro lado también se tienen las desventajas de las no relacionales. Pues estas no tienen la madurez como que tienen las bases de datos relacionales, tampoco cuenta con estándares en los diferentes motores de bases de datos no relacionales. A veces se carece de herramientas GUI o interfaz gráfica de usuario, por lo que digamos que dificulta un poco su gestión. También la comunidad pues no es tan grande a diferencia de las bases de datos relacionales, lo que hace que sea más costoso la búsqueda de información. Pues recordemos que las bases de datos relacionales llevan mucho más tiempo que las no relacionales. Y finalmente, pues son más inseguras, por lo mismo, por lo que no se ha investigado tanto como las bases de datos relacionales. Bueno, por otro lado, pues se presenta, digamos, alguna normativa, como se evidencia pues en este slide. Bueno, entonces, pues los modelos, las normas, los estándares, estos son muy importantes ya que permiten realizar una adecuada gestión del riesgo, haciendo que las organizaciones pues estén en constante mejora y que al momento en el que se materialice algún riesgo, pues estas estén mejor preparadas y el impacto sea lo más mínimo posible. En esta ocasión, pues se menciona la norma, digamos, la ISO 27001, la ISO 27002 y los SIS controls. Bueno, la norma ISO 27001 pues define cómo se debe implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Eh, Se utiliza el modelo de planear, realizar, monitorear y actuar para el análisis de riesgos. Su principal objetivo pues, es el de proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, eh, realizando es, eh, realizándolo, digamos, de una correcta manera la identificación de los riesgos para posteriormente saber si estos deben ser mitigados, aceptados o realizar un correcto plan de contingencia en caso de que se produzca la materialización de alguno de estos. La importancia de proteger la información hace pues que la norma ISO 27001 sea una guía para la creación de un sistema de gestión de seguridad de la información, permitiendo tener una ventaja frente a las organizaciones que no implementan ningún tipo de norma o estándar para la gestión del riesgo. La efectividad pues depende en gran medida pues qué tan comprometidas estén las organizaciones cuando se implemente la, el SGSI, ya que si lo hacen bien, pues la organización tiende a la mejora y en el momento en que un riesgo se materializa, pues están mejor preparados para hacerle frente a esta vulnerabilidad o a este riesgo. Algo importante que hay que tener presente es que la implementación de esta norma le da confianza a los clientes y a los proveedores, ya que, digamos, en esta época tecnológica, cualquier sistema en una organización o pues una persona que utilice cualquier tipo de sistema, pues puede ser blanco de un ataque informático. Por otro lado está la norma ISO 27002, que esta pues es ya un complemento a la norma ISO 27001, donde lo que plantea es un conjunto de buenas prácticas para la implementación de controles que tenga segura la información. Esta norma sirve como una guía de buena práctica que está estructurada en capítulos y tiene 114 controles que se pueden implementar para tener protegida la información. Digamos que la principal diferencia entre la norma ISO 27001 y la norma ISO 27002 es que la 27001 es certificable e indica cómo se realiza un sistema de gestión de seguridad de la información, mientras que la norma ISO 27002 pues no cuenta con certificación ya que solo son buenas prácticas eh, que se pueden pues aplicar al interior de la organización. Además de, digamos que esta norma es un complemento de la norma ISO 27001. Ya por otro lado se encuentran los SIS controls o controles SIS,
donde estas son pautas que permiten la realización de buenas prácticas contra los ataques que se pueden dar en los sistemas y en las redes, permitiendo pues tener una descripción clara de cada control y de cada subcontrol, así como las herramientas y procedimientos que permiten llevar a cabo cada control para tener seguros los sistemas. Entonces, pues como su nombre lo indica, esta buena práctica pues se divide en controles y subcontroles. Ya los sys controls pues son, digamos, controles críticos desarrollados por una comunidad que es experta en tecnologías de la información, donde participan personas, o sea, personas gurús en el tema y organizaciones. Esto con el fin de mantener seguro el ciberespacio, y estos pues se nutren del conocimiento y la experiencia de muchos expertos y diferentes sectores. Esto con el fin de conocer los controles que se deben tener presente para minimizar el impacto que pueden ocasionar la materialización de alguno de estos riesgos. Bueno, por otro lado, se encuentran pues las herramientas. Entonces, para llevar a cabo un análisis de vulnerabilidades en un sistema, pues es muy importante contar con las herramientas adecuadas para cada situación. Existen herramientas que tienen diferentes propósitos, por ejemplo, escáneres de vulnerabilidades más generales con una amplia base de datos para identificar posibles riesgos, ya sea en bases de datos, malas configuraciones en el servidor, contraseñas débiles, malas configuraciones en los equipos, etcétera. Y otras herramientas que ya van más, digamos, a nivel específico, que solo permiten la identificación de vulnerabilidades en algunos motores de bases de datos o determinados sistemas operativos. Por eso es ideal tener, digamos, un abanico de herramientas para utilizar, eh, así, pues para utilizar así la más acertada dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, para esta materia, pues se utiliza Scuba, que es una aplicación desarrollada por Imperva, la cual realiza una búsqueda de vulnerabilidades en las bases de datos, eh, y además de identificar estas, digamos, identificar las configuraciones incorrectas que ponen en riesgo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, también permite identificar, digamos, los syscontrols o las recomendaciones pues, que estos nos dan para corregir ciertas vulnerabilidades. Bueno, Scuba cuenta con una versión libre y otra de pago. En esta ocasión se utiliza la versión libre, ya que, digamos, se puede trabajar para el motor de base de datos de Oracle. Eh, y pues también en la versión libre soporta MS SQL, MySQL, DB2 y Sybase. Ya la versión de pago, además de estar pues disponible para los motores de bases de datos que anteriormente se mencionaron, pues también se encuentra disponible para eh, Sybase IQ, Postgres SQL, y también Informix. Por otro lado, se encuentra otra herramienta muy buena que se llama OWASP, la cual pues es una herramienta de código abierto, tiene soporte por una comunidad de expertos en ciberseguridad a nivel internacional, también permite descubrir vulnerabilidades de una manera automática y ayuda a las personas a identificar esos riesgos a los cuales se expone la organización a través de su página web. Esta aplicación cuenta con una interfaz gráfica, lo que hace más simple entender cómo funciona. Los motores de base de datos que soporta WhatsApp pues son Oracle, SQL Server, MySQL, Database2, Firebird y Mongo Database. Por otro lado, se tiene la herramienta SQL Map, pues esta es muy conocida y muy utilizada para identificar vulnerabilidades pues en una aplicación web a través de la inyección de código SQL, permitiendo así, pues en muchas ocasiones, la manipulación de la base de datos.
Esta herramienta es muy utilizada en la fase de recopilación de información en las bases de datos. SQL Map pues tiene soporte para los siguientes motores de bases de datos. Entonces está MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server, Microsoft Access, IBM Database 2, SQLite, Firebird, Sybase, SAC Database, HSQL Database y también Informix. Por otro lado, pues se encuentra ya una herramienta más específica que se conoce pues Scanner, que es una herramienta desarrollada en Java para las bases de datos de Oracle. Esta permite pues que a través de su arquitectura basada en complementos realice diferentes pruebas como identificar la versión de la base de datos, realizar pruebas de contraseña, roles de usuarios, entre otros. Y ya la presentación pues de los resultados se puede dar en formato XML o a través de un árbol gráfico de Java. Por otro lado se encuentra otra herramienta muy poderosa y conocida que es Nikto. Pues esta es una herramienta muy potente, como les decía, que permite realizar un escáner a servidores web, identificando también brechas de seguridad en las bases de datos, lo que pone en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Esta permite verificar las versiones obsoletas, el servidor que se utiliza, problemas con las versiones, directorios, entre otros. Entonces, Nikto realiza su escaneo de una manera activa, por lo tanto, puede ser detectada su presencia por un software pues, especializado, digamos un IDS, puede ser. Bueno, ahora pues para ver un poco, digamos, cómo es que se presentan los, las vulnerabilidades en algunas herramientas, pues acá tenemos la interfaz de Scuba, que es pues de Imperva, donde se evidencia el total digamos, de vulnerabilidades que se encontraron, también cuáles son críticas, o bueno, la cantidad este, de vulnerabilidades críticas, de alto impacto, de medio y de bajo impacto. Entonces esta herramienta pues es muy completa y permite, además de que permite pues mejorar su robustez o su hardening en la base de datos a través de las configuraciones que nos brinda los consejos de los syscontrols. También se tiene la de WhatsApp, que también pues, permite la identificación de muchas de las vulnerabilidades, ya que tiene una gran base de datos que permite identificar muchas vulnerabilidades críticas que deben ser corregidas. Bueno, entonces a partir de este momento voy a empezar con algunas recomendaciones que nos brinda los syscontrols para la base de datos con la que se está trabajando en este momento. Bueno, entonces para empezar vamos a mirar la dirección IP que tiene donde está alojada la base de datos. Esto se hace con el comando iconfig. Vemos que nos ha asignado la dirección 192.168.0.21. Listo, entonces después de esto vamos a utilizar la herramienta de Scuda, la de Imperva, eh, para que nos empiece pues, a buscar las vulnerabilidades que se encuentran en la base de datos. Entonces, ¿sí? Le damos Go y ahí pues él ya empieza a hacer el testeo a través de la base de datos de vulnerabilidades que la herramienta tiene. Y también vamos a utilizar WhatsApp, donde nos va también a buscar algunas vulnerabilidades a las que puede estar, digamos, en riesgo la base de datos. Es 21. Listo, le damos atacar. Vamos a añadirle también un escaneo activo. Estas herramientas, pues la de WhatsApp, pues tarda un poco, mientras que la de Scuba,
pues se puede demorar más o menos aproximadamente 2 minutos realizando la identificación de las vulnerabilidades. Bueno, entonces mientras tanto vamos a ir realizando la conexión con la de la base de datos. Eh, Listo, entonces vamos a loguearnos, pues vamos a utilizar el usuario de Oracle. Está un poco lento. Listo, ya. Ahora vamos a realizar SQL Plus. Vemos que la herramienta pues es Cuba, ya van 81%, ya casi termina. Y acá vamos a realizar la conexión con el usuario, sys. Entonces ponemos con sys más sys database, sysdba, perdón. Nos va a pedir el password, entonces lo ingresamos. Esperamos mientras nos coge las credenciales, tras verifica y miramos acá listo, acá ya hemos ingresado con el usuario. Entonces vamos a esperar un poco mientras termina la herramienta de Scuba para verificar qué vulnerabilidades nos está presentando esta herramienta. Por otro lado también tenemos la de WhatsApp, pues que ahí en este momento está en el escaneo activo, va un 3%. Como les decía, pues esta herramienta sí es un poco más demorada. Además que en donde está alojada esta base de datos también hay otros motores que están alojados y también están en funcionamiento las otras bases de datos. Entonces también se va a demorar un poco porque está verificando la de Oracle, la de Postgres y creo que Firebird también está alojada en este sistema operativo, entonces se va a demorar un poco. Vamos a ver la de Scuba, que ya le falta poco. Bueno, entonces, Scuba pues es una herramienta muy buena, muy versátil porque nos brinda eh, digamos que tiene una interfaz muy intuitiva y nos brinda, digamos, algunos controles, algunos syscontrol que pueden ser, digamos, como consejos para realizar un correcto aseguramiento de la base de datos. Eh, pues este informe se presenta ya en formato HTML. Podemos identificar que se tardó 3 minutos 42 segundos en realizar un test de cerca de 909 vulnerabilidades, de las cuales pues se detectaron 262 vulnerabilidades, 39 de ellas críticas, 97 de ellas de alto impacto, 100 de medio y 26 de bajo impacto. Acá están las vulnerabilidades que se han encontrado, pues nos brinda un informe muy completo. Acá podemos ver los detalles, la descripción, eh, su calificación de criticidad y la remediación. Además, es importante saber que acá los syscontrol pues nos recomiendan algunas cosas para asegurar esta vulnerabilidad. Entonces, como vemos, pues es una herramienta muy completa. Por otro lado, vamos a ver eh, WhatsApp, a ver qué nos ha identificado. Esto ya lo podemos pausar como para que no se alargue tanto. Podemos ver que la identificó vulnerabilidades en Firebird, Mongo, MySQL, Oracle y PostgreSQL. Entonces, en estos momentos, pues
compete mirar cuáles son las de Oracle. Pues aquí he identificado algunas. Acá pues su nivel de criticidad pues se da por el color de las banderitas, de estas banderas de acá. Entonces estas dos herramientas pues son muy buenas, se pueden utilizar para verificar que también está pues en cuestión de aseguramiento la base de datos. Y ahora pues ya vamos a utilizar algunos syscontrols para cambiar algunas configuraciones por la que ellos nos recomiendan. Bueno, entonces en esta ocasión se va a realizar el primer syscontrol que lo que busca es que las contraseñas se puedan repetir, pero digamos, un intervalo de cada 20 contraseñas. Esto con el fin de que los usuarios no reutilicen las contraseñas y digamos que sean muy fáciles o que ya estén en un diccionario, entonces es como con el fin de evitar ese tipo de cosas. Para eso, pues se utiliza la query cl eh, file resource name limit de la tabla DBA names profiles, perdón, donde resource name va a ser igual a password reus max y que el límite sea igual al default o por defecto o que el límite pues esté sin límite o que el límite sea mayor a 20. Acá tenemos un pequeño problema, vamos a copiar y a pegar esta query en la parte de abajo. Entonces vemos que en este momento pues se encuentra se encuentra eh, sin límite. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esta, esta validación para que se realice eh, con lo que nos aconseja los syscontrol, que es un máximo de 20. Entonces para eso vamos a hacer un alter a la tabla profile limit password reus max 20. Bueno, se supone que ya con esto quedó configurado. Entonces vamos a verificarlo. Ya que nos damos cuenta que ya tiene un límite. Entonces, bueno, para verificarlo podemos poner mayor o igual a 20. Y acá vemos que quedó con la recomendación del syscontrol. Bueno, ahora vamos a hacer otro control que va muy relacionado con este, que ya lo que se busca es que las contraseñas no se puedan reutilizar en un lapso de tiempo, digamos, menor a 365 días. Verificamos y vemos que está sin límite. Entonces realizamos lo mismo, un alter
eh, ya pues a la profile, donde tiene el valor por default, de- default, reus time, 365 días. Acá ya nos quedó el segundo syscontrol. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pegar esto y lo vamos a poner hasta 300, mayor o igual a 365 días y verificamos. Como vemos, nos ha cambiado ya de sin límite a 365 días para la reutilización de las contraseñas. Bueno, y ahora ya para, digamos, que la base de datos no permita más de cierto número de intentos, pues vamos a hacer esa validación. Entonces, bueno, acá ya podemos ver que tenemos por defecto, que se tiene por defecto 5, 10 intentos. Es decir, que eso se debe reducir a 5 según los syscontrols. Entonces, para eso, pues utilizamos el alter profile limit, perdón, default limit file login 5. Bueno, se supone que ahí ya quedó configurado el control. Entonces vamos a verificarlo. Y como podemos observar, acá ya nos quedó en 5, en la cantidad pues, de intentos que puede tener el usuario. Bueno, ya para finalizar, pues los syscontrol son controles que las empresas deben pues adoptar porque eso nos ayuda a tener un buen hardening en las bases de datos o en los sistemas operativos. eh, y esto pues digamos que se da de forma gratuita y son controles muy valiosos. Entonces, entonces es ideal que esto se adopte en las empresas para evitar posibles materialización de riesgo o pues vulnerabilidades, explotación de estas debido a una mala configuración o algo pues que afecte, digamos, la base de datos, como pueden ser este tipo de controles que acabamos de configurar. Sí, o sea, son controles muy sencillos, pero que pueden hacer una gran diferencia si no se controlan. Bueno, con esto termino la presentación. Muchas gracias por la atención prestada.